Bueno, seguro que reconocen ese sonido que nos ha acompañado tanto tiempo. Aún lo echamos y lo echaremos mucho de menos. Es el resultado del empeño de un grupo de músicos que quisieron acercarnos el folclore, quisieron también ayudar a conservarlo. Al frente de este grupo estaba Félix Pérez y estaba Toño Ortega. Félix nos dejó físicamente solo hace 3 años y hoy está en este café pendiente que vamos a disfrutar. Toño Ortega, ¿qué tal, Toño? Bien, nada, ¿Cómo estás? muy a gusto de charlar un ratillo contigo, sí. Bueno, Toño, hemos puesto Toño Ortega, músico, porque tú Sí. sobre todo eres músico, Sí. pero tú sabes que siempre vas a ser Toño el de Candeal, lo sabes, Claro, ¿no? claro, y encantado de serlo. Casi me ha comido el apellido el Candeal. Bueno, a pesar de que desde hace 3 años y de forma categórica y prácticamente desde el mismo momento en que nos dejó, como digo, solamente físicamente feliz, has asegurado que Candeal nunca va a volver como tal. Toño estará, de hecho las has hecho, colaboraciones. Sí, bueno. sí, así fue Candeal. Tuvo una trayectoria muy larga, además, no fue corta, fueron más de 40 años, fueron 21 discos más otras colaboraciones, fue una trayectoria muy larga, que hubiera continuado todavía porque fuerzas nos quedaban, pero a desgracia de la muerte de Félix, pues lo cortó. Lo cortó después de esa trayectoria tan larga. Entonces, pues no, entendí que la impronta de Candeal o el recuerdo tenía que ser así, porque era un conjunto de cosas, de nuestra simpatía en el escenario, de nuestras recopilaciones. Empezar o seguir no tenía mucho sentido y me pareció que ¿Pero era muy te has prudente. desligado del todo del mundo de la música? Bueno, Desligado sí. del todo prácticamente, quiero decir que solo ya pues colaboraciones concretas, cuando nuestro maestro y amigo Joaquín Díaz me reclama para alguna historia voy encantado, cuando algún compañero Carlos Soto o Taona me reclaman para colaborar puntualmente en alguna cosa voy encantado, pero ya no como grupo, como artista, solo como colaborador puntual. O sea, digamos que vas a estar a disposición del patrimonio y del folclore Bueno, cada vez que ahí se necesite, de Eso alguna encantado, manera. si me reclaman encantado, si Claro, creen es que no puedes dejar de enseñar y de mostrar todo ese trabajo que hicisteis, que realizasteis, ¿no? No lo puedes Hombre, dejar. y no lo dejo, pero tampoco lo persigo. Quiero decir que si me reclaman, estoy encantado de colaborar. Pero bueno, ahí está Y hoy estás aquí, que te hemos liado también. Me ha encantado, hombre. Son ratos muy agradables de contar media vida o la Claro, parte que nos dé claro, tiempo claro. a contar. Bueno, es que, a ver, Candeal ha sido, bueno, ha sido muchas cosas, pero una de ellas es recopilador, Sí. protector y divulgador de mucha parte, no todo el folclore, pero una buena parte de ese folclore tradicional que vivía o supervivía en los pueblos y que os dedicasteis a recuperar. Yo no sé si nacisteis ya con esa intención, es decir, bueno, lo primero, ¿cómo llegasteis Sí. al mundo de la música? Porque tú trabajas en un banco. Sí, los dos trabajábamos ¿Los dos? en un banco, lo cual era un poco distinto a lo que hacíamos después, pero también nos daba mucho tiempo para trabajar porque era una mañana de trabajo administrativo, y una tarde entera para poder hacer otras cosas, estudiar música o salir a recopilar canciones. Empezamos como un grupo de 16 años, 17 años, nos llamábamos Trigo Verde, y eso a los 4 o 6 años pues fue Muy derivando. jóvenes, muy sí, jóvenes. bueno, cosas de críos, cantábamos. ¿Y cantabais ya folk? Sí, canciones de iglesia, las homilías, bueno, como empezábamos un poco a aprender a tocar y a unirnos. Y aquello fue derivando en que Félix y yo, pues con alguna inquietud más, al final hicimos el dúo y ya empezamos a hacer una labor un poco, porque también los demás tenían otros compromisos que no podían dedicarle tanto tiempo. Y ya Félix y yo dijimos, bueno, como curiosidad, ¿cómo nos llamábamos? El grupo se llamaba Trigo Verde. ¿Es verdad? Y dijimos, pues por darle alguna continuidad, una clase de trigo. Candeal, que era un nombre muy bonito. El trigo Candeal además es el que da la harina más blanca, el que hace el pan más rico. El mejor. Pues era un nombre y además sonaba muy bonito. Y así excelente. empezábamos, y lo que dices, pues eran como 3 vertientes. Recopilar canciones, ir a los pueblos a aprenderlas directamente, a los pueblos de nuestra tierra, de Castilla y León, y en algunos casos hasta cercanos otras comunidades, pero vamos, sobre todo en Castilla y León. Divulgarlas, que era lo principal, para que el público las conociera, y la forma de divulgarlas para que las aceptaran, o sea, hacerlas agradables, tratables, para que no dijeran a lo mejor qué rollo o tal, o sea, la forma de transmitirlas.
Y luego Félix además era un gran artesano y hacía instrumentos antiguos y tiene una gran colección y con ello nos acompañábamos en algunas ocasiones, como la zanfona o el Mira, rabel. como en esta. Ah, mira. Bueno, Eso fue en televisión. Esto que fue en hicimos televisión. un programa ¿Con un rabelista? semanal. Sí, Donato. Donato. Y os decía aquí, bueno, habéis tocado algo, pero ahora voy a tocar yo, que Sí. ahora veréis lo que es tocar. Era un gran rabelista y tenía muchísima gracia, Donato. Dices que ya no me quieres, porque no tengo que dar. Cásate con el reloj. que a Casi todas no las reconocía. horas- Claro, es que hace muchos Esto es el año años. 82, el año 82. Pues será el año 82. Fue un programa que tuvimos durante año y pico en televisión regional y lo hacíamos una vez a la semana, sí. Y llevábamos a gente que nos había enseñado muchas cosas, gente mayor que sabía y que ahí lo contaba. Bueno, eso, vamos a centrarnos un poco en eso. ¿Cómo habéis recuperado toda esa tradición oral y también esa, por ejemplo, esa tradición material, ¿no? El hecho Sí. de recopilar instrumentos, recogerlos, recomponerlos, rehacerlos. Bueno, para erais eso un había poco que tener... luthiers Sí, también. para la tradición oral era dar patadas y congeniar y ganarte a la gente que nos informaba, para que se explayaran con nosotros y nos contaran todo lo que sabía. Para hacer instrumentos ya había que tener una habilidad añadida, Claro. que era la que tenía Félix como luthier, que llaman a nivel internacional. Oye, cuéntame cómo eran esos viajes a los pueblos, porque fundamentalmente ibais a los pueblos. Y entiendo que además, cuanto más recónditos, mejor. Por desgracia, entre comillas, cuanto más aislados estaban, más conservaban las tradiciones. Cuando el pueblo era más cercano o más moderno, habían ido perdiendo muchas de las tradiciones Bueno, pues entonces, habituales. por desgracia, ¿no? O sea, sí, se habían... Claro, es que es una desgracia entre comillas, por eso estaban lo he un dicho. poquito aislados, pero gracias a eso, ¿no? Es como la momia que está congelada. Pues bueno, menos mal que se ha congelado. No, lo que porque digo la es hemos que conservado bien. lo que la pena es que por estar aislados se lo recuperaran. En vez de que los pueblos más cercanos o más avanzados también lo recuperaran, lo perdían. Pero bueno, es una forma de hablar. Pues sí, muchas veces íbamos a la aventura, por decirlo así. Cogíamos una ruta, íbamos parando en pueblos, charlando con la gente que nos encontrábamos. Si encontrábamos a alguien en el campo, charlábamos un poco con él. Si no, te acercabas al bar del pueblo y les comentabas un poco lo que hacías. Y te decían, coño, sí, el que sabe muchísimo es fulanito. A ver si llama a fulanito que venga. Si les ganabas un poco para que hacer esa tertulia. O a menganita o tal. Luego, más adelante, cuando ya eras más conocido, te venían también muchas informaciones. Te decían, tenéis que ir a mi pueblo, que hay una señora que sabe muchísimas cosas y no sé qué. Y ya ibas un poco a tiro hecho. Fuisteis ganando fama y ya iban a vosotros. Bueno, y entonces ibas a tiro hecho. Si no, era un poco a la aventura y había tardes que hacías 200 kilómetros y no habías hecho nada de labor o 2 canciones y otras que no, que tenías que volver porque no paraban. Y porque sobre todo tenías que volver porque la gente ya tan mayor muchas veces decía, pero si sé 200 y ahora no me viene ninguna, pero sí he cantado un día entero sin repetir, pero ahora no me salen. Ahora no y me tenías que acuerdo. darles esa tranquilidad y volver a lo mejor a otro día. Otro día, que ya, pues tranquilamente. apúntelas usted para cuando vengamos. Claro, vamos a poner un poco en situación, sobre todo a los más jóvenes. Estamos hablando de hace ya casi 45 años. Sí, muchísimo, sí. Bueno, es muy recurrente el tema, aquí ha salido muchas veces, ni redes sociales, ni móviles, ni absolutamente nada. Es decir, cogéis el coche, una grabadora seguro de estas Sí. de cinta de rec y play, 2 por si acaso. dos por si fallaba una. acaso, y a lo que pillarais, Sí, sí, básicamente, y a la aventura completamente. Y era una felicidad, ¿eh? Porque primero por lo que ganabas, por lo que aprendías, y luego porque la mayoría de la gente nos trataba con mucho cariño, te recibían en su casa, te daban de merendar si llegaba el caso. O sea, al final se hacía amistad, porque la gente normalmente de los pueblos es muy abierta. Hombre, hay de todo, pero normalmente si saben que vas con él. Claro. Había un poco de dificultad primera nada más, pero de repente aparecían allí 2 tíos jóvenes, uno con barbas, y yo la tenía bastante más larga, por ahí aparece, y otro con una visera, y decían, oye, ¿estos qué quieren? ¿No? ¿Que canciones tradicionales, antiguas? Uy, estos, porque eso no se daba, no era habitual. Entonces ya... Primero canciones recelo antiguas, y luego... canciones antiguas decían así como diciendo, pero ¿quién? Si eso ya no lo quiere nadie. Los abuelillos estaban ya un poco cansados de que a lo mejor iban a cantar a los nietos o esas canciones, porque hubo un tiempo de mucho desprestigio y a lo mejor iban a cantar una canción de esas y le decían, abuelo, calle, que siempre está usted. O sea, hubo una época grande en la que ya esa tradición se cortó y ya con radios, que venían las radios y tal, venían canciones nuevas y
la tele y mucha modernidad muy rápidamente. Y Que estamos todo eso hablando de esto pues de- les hacía a ellos ya cobardarse un poco, porque eso ya no les gustaba tanto a mucha gente y no lo cantaban. Y cuando decíamos esas canciones, otros nos decían, por ejemplo, pues mira tal, y cantaban algo de flamenco y decían, no, lo de aquí, lo del pueblo, lo cantaban al patrón o cuando iban a segar. Ah, o sea, ¿no queréis que os cante una que sabía de flamenco, de Marujita? No sé Claro, qué? que cantaban copla, ¿no? O sea, Copla, sí. cantaban Que además era muy española, sí, era que muy no era buena. la moderna pop, pero... No, era copla española, Claro. que estaba mucho más difundida que nuestra música. Y entonces, como era bonita, también la sabían cantar. Les parecía que eso era que iba a gustar más que lo que sabían Sí, ellos, sí. que habían heredado de sus abuelos o de sus Que padres. no, que queremos canciones de Y nacimiento, ya cuando, de ofretorio, de... cuando de- ya entendían que era verdad, así que tal, pues ya se explayaban. Pero en principio recelaban un poquito. Oye, ¿y qué encontrabais? Porque entiendo que sobre todo buscabais a la... Bueno, no buscabais. Buscabais, pero luego os dabais cuenta de que había que buscar a gente mayor, Claro. muy mayor, que era el crisol que, Claro, que- es que que eran un guardaba poco- eso. ¿Y en qué estado lo encontraste? Y digamos, si fuera un papiro, un legajo, ¿en qué estado de conservación estaba esa Pues- tradición oral? Pues todavía quedaba, yo siento, vamos, y maestros anteriores a nosotros que han estado, siento que mucho se ha perdido porque la tradición oral cuando se corta, pues mucha se va quedando. Nosotros hablábamos con un hombre que tenía 80 años, 85, y ya estaba ahí el hijo a lo mejor con 40 y tal, encantados de que le grabáramos, y decía, buah, dice, si mi padre sabía y tú, yo alguna me acuerdo de las que canta, pero ninguna. O llegabas a un sitio y te decían, joder, si hubierais conocido a fulano, ese sí que cantaba y tal, pero ¿y la familia? O, no, bueno, sí, Como es que verdad. llegasteis por los pelos. Bueno, pues un para poco... coger una muestra, pero pues no todo, ya ¿no? era un tiempo de llegar un poco tarde, aunque otros habían hecho otra labor también muy importante antes. Pero sí es verdad que muchos habrá quedado por el camino, aunque maestros como, bueno, cancioneros más antiguos, sino nuestro querido amigo y que tiene una labor ímproba, Joaquín Díaz, hizo muchísimo también. Pero ya digo que era un poco como contrarreloj, porque la gente que sabía mucho se iba marchando. Y los hijos recordaban de las 100 canciones que sabía su padre, recordaban 5, si las recordaban. Bueno, pues ahí estaba Candeal, estaba Joaquín. ¿Joaquín fue un poco vuestro precursor o Sí, cómo sí. fue esa relación? Porque él ya llevaba tiempo Sí. también trabajando. No, él llevaba ya en mucho ese tiempo campo. y además la labor es ingente, la de Joaquín, y impagable. Sí, nosotros cuando decidimos ya hacer una labor más seria, cuando nos separamos, dejamos Trigo Verde y empezamos a hacer nuestra propia labor de recopilación, fuimos a contactar con él como maestro, como porque nos informara y nos ayudara y nos enseñara. Y Joaquín desde el primer día con los brazos abiertos, y lo que fue una labor de maestro al final se convirtió en una labor de íntima amistad y de cariño, porque nos dio todas las posibilidades. De hecho, ya no solo las posibilidades de su repertorio y de todo, sino que por él también empezamos a grabar el primer disco, que en aquella época grabar un disco era... Muy complicado. Era difícil. Era difícil. Y sobre todo de folclore, porque si fuera de música moderna o pop o tal, bueno, tampoco sería fácil para muchos, pero de folclore muy difícil. Y gracias a Joaquín, que dirigía un sello en Madrid, pues tuvimos esa oportunidad primera, o sea que nada, pues todo Bueno, agradecimiento. y ahí empezó a forjarse la leyenda, con todo ese material que fuisteis recabando, Sí. que trabajabais por las tardes, que ensayabais, empezasteis a hacer vuestros conciertos Sí, sí. y empezaron a hacer esa leyenda de dos músicos que recorrían Sí. Castilla y León transmitiendo todo Todo lo ese que aprendíamos, material. tratábamos, claro, había que seleccionar luego temas y cosas, y sobre todo depende un poco de los escenarios, pero cuando ibas a unas fiestas de un pueblo en concreto, pues tendrías que hacer un repertorio un poco más amable, un poco más festivo, porque estaban en fiestas, pero si luego eran en casas de cultura o en teatros, pues podías interpretar otras cosas más serias que en las fiestas no eran a lo mejor tan viables o no estaban la gente con tantas ganas de recepcionarla. Bueno, y también habéis compuesto vosotros temas propios, la tradición también tiene Sí, que continuar. También hemos se hecho tiene que cosas. enriquecer. La mayoría de las veces eran temas tradicionales. En algunos casos, cuando eran incompletos, les hemos intentado añadir, les hemos añadido lo que nos parecía que pedía el tema. Y en los menos también hemos creado algunas canciones, todas un poco con ese origen o con esa melodía popular, sí. Bueno, y un sello inconfundible también siempre ha sido ese humor Sí. y esa diversión, porque vuestros conciertos eran, bueno,
eran un espectáculo de música tradicional, pero es que eran muy divertidos, Toño. Sí, es que yo Es que creo eran que muy divertidos, es que nos eso reíamos era, mucho. Pues, y eso yo creo que es la mayor aportación que hemos hecho, porque de recopilación mucha gente lo ha hecho, de divulgación lo ha hecho mucha gente, pero yo creo que fuimos, creo que los primeros, pero a lo mejor tampoco quiero ser, pero creo que fuimos los primeros que desenfadamos un poco el folclore. Porque había, bueno, pues miento siempre a Joaquín por eso, porque le debemos y Bueno, porque es la referente. figura principal. Sí. Joaquín daba unos conciertos que a mí me quedaban con la boca abierta, pero con su seriedad y con toda su preparación, etcétera, Claro. y no conozco a nadie igual, o sea, y así lo admiraba. Pero luego había otros grupos que sin tanta categoría, digamos, pues lo hacían en serio y eso no era tan fácil. Era una época en la que la música tradicional no entraba tan fácil en la juventud o en la gente en general y había que ganarles un poco dando también ese punto alegre, gracioso y entonces es cuando ya... Picaresco, que tiene también el Bueno, folclore. picaresco por supuesto, que tiene muchísima gracia. Claro, de hecho hablaremos de ello. eran un poco las que más triunfaban, las picarescas. Pero sí, pero esa manera de entregarlo, de divulgarlo, que fuera entretenida, que fuera muy entretenida para que la gente se divirtiera y no estuviera solo como en una lección. Quiero decir, cada uno tenía que hacerlo de la mejor manera que sabía hacerlo. Y la nuestra fue de esa manera desenfadada y creo que fue muy importante para llegar hasta donde hemos Y llegado. que, por cierto, que vosotros erais así antes Claro, y después del concierto. Claro. Nosotros no hacíamos ningún teatro en el Tenéis escenario. guión, si alguien lo ha no, pensado alguna vez. No, nunca un guión. Nosotros éramos así en el escenario de abajo y era una simpatía que derrochábamos porque la debíamos de tener, pero no porque la forzáramos. Sí. Y ningún guión. Y es verdad que, bueno, cuando algún día decías una bobada que te había resultado graciosa o el pueblo se reía, pues a lo mejor la repetías 3 días más. Pero nunca, oye, cuando yo diga esto, tú contesta al otro. No. Éramos espontáneos y, por lo visto, simpáticos. Bueno, y luego fuisteis, por ejemplo, fijos en las fiestas de la Campa de Villalar y, por supuesto, en el escenario de las fiestas de Valladolid, que durante muchos años... un orgullo. Se decía además que si Candeal no cerraba, pues nada, podían seguir las fiestas, porque no habíais cerrado. Sí, ¿no? eso fue un orgullo. Pues estuvimos, me parece que fueron 19 años cerrando las fiestas de Valladolid. Muchos años. Y con la plaza prácticamente llena cada vez. Al principio lo dudabas, al cuarto año... Aquí estáis, dándolo todo, como al siempre. cuarto año, al quinto año, pensabas que ya no iban a venir porque nos habían visto muchas veces y a partir del 10º año ya estábamos seguros de que la plaza se iba a llenar, ya no lo creíamos. No, fue importante y en Villalar también, muy bien, claro. Sí. Oye, ¿echas de menos? Bueno, te lo pregunto porque sé que vas a decir que sí. Lo echas de menos, ¿no? Estos momentos, a Félix. Sí, mucho, a Félix mucho. Crear, y grabar. al escenario. A Félix sobre todo porque al final éramos un matrimonio bien avenido. Y el escenario también, claro que lo echas de menos, pero te vas adecuando un poco a los tiempos. Ya digo que fuerzas teníamos muchas todavía para seguir y hubiéramos seguido mientras el público nos hubiera querido escuchar. Bueno, y detrás, yo tenía aquí 19 discos, pero 21 discos. 21 discos y otras colaboraciones. 2.000 conciertos, sí. 2.000, bueno, pues quien los haya contabilizado, pero que igual hay alguno más. Sí. Actuaciones, televisión, prensa, el cariño de todo el mundo. Sí, sobre ¿Cómo, todo. ¿Cómo recuerdas sobre todo, 42 años de... Sobre todo, siempre bien. En muchos sitios volvíamos, pero siempre bien. O sea, no recuerdo un sitio donde no gustaras o no... Bueno, porque tampoco tratabas de hacer nada especial. Simplemente, pues eso, agradar. Y normalmente siempre era muy bien, muy bien. Había actuaciones en las que hemos tenido 16 nada más, porque no nos conocían y porque... Recuerdo... O sea, también hay inicios de esos duros, claro, ¿no? De esos de película. Pues por supuesto. Hemos estado en la Plaza Mayor de Madrid con no sé cuántos miles de almas y hemos estado en un pueblo de Madrid, que ahora no recuerdo el nombre, que entre que no nos conocían o lo que fuera, pues me parece que había 16 en el teatro. Bueno. Tanto que estar arriba en el escenario con los micrófonos no parecía lo prudente y nos bajamos abajo a un corro. Hicimos el concierto en un corro porque era mucho más agradable. Os bajasteis de las butacas, mira, que mejor nos bajamos. Sí, porque lo hicimos así como que fuera una peña de amigos, porque no pedía que para 16 estuvieras ahí arriba como... Pero bueno, son muchas Bueno, esa historias. es la naturalidad que os caracterizaba y que de alguna manera, bueno, pues fue construido quienes conseguisteis. Sí, seguramente era eso, pues porque era un poco espontáneo, porque tampoco te ibas de ídolo de nada y porque luego era tan importante casi... Bueno, lo que nosotros disfrutábamos en el escenario, yo lo he dicho después, algunas veces, digo, si supieran lo bien que nos lo pasamos, no nos pagaban.
Pues hay que decirlo ahora. Ya prescrito todo. Por eso ya. digo, porque no, para nosotros era una fiesta estar en el escenario. O sea, lo mismo que transmitíamos, así lo pasábamos. Lo pasábamos muy, muy bien, muy bien. Nos reíamos de las propias bobadas que se nos ocurrían. Muy bien. Bueno, tuvisteis y tenéis. Es que yo hablo en presente porque de verdad que todavía sigue ahí el cariño de todo el público. Y luego llegó un momento también en que llegó también el reconocimiento institucional. Es verdad que empezasteis en una... Claro, es que fue una época convulsa, esos finales de los 70, principios de los 80, con todos esos cambios políticos que hubo. Como bien dices, no se apreciaba esa música, ¿no? Sí. Estaba de moda otra cosa y era lo moderno y tal. Pero bueno, con el tiempo se vio todo ese trabajo que hacíais. Y también las instituciones de alguna manera pues no tuvieron más remedio que rendirse a la labor que realizabais. Sí, hombre, desde luego más podían haber hecho para apoyar la música tradicional. Sí? No, sí, siempre se puede hacer más. No digo a Candeal, digo en general a todos los grupos que empezaron, porque con nosotros empezaron muchos que se han ido cayendo. Algunos porque a lo mejor no tenían esa inquietud, pero otros hubieran seguido de haber tenido algún apoyo más. Creo que hubieran merecido. Nosotros no nos podemos quejar, porque hemos estado esos 40 y pico años y siempre muy bien y siempre trabajando mucho, pero creo que la música tradicional hubiera necesitado algún apoyo añadido. Quizá no hay que está bien reconocer cuando se consiguen ciertos objetivos, ciertas metas, está bien que haya ese reconocimiento, pero que a veces hay que apostar, ¿no? sobre no tan seguros, sobre valores no tan seguros, ¿no? Es decir, venga, vamos a apostar por esta gente, por estos grupos, por estos chavales. Y sobre todo porque estás enseñando y recuperando parte de tu patrimonio, de tu cultura, o sea, que estás trabajando un poco por la región. Yo creo además que en nuestra región hacía mucha falta grupos como nosotros para volver a resucitar ese espíritu castellano o castellano-leonés, si le queremos llamar, porque aquí estaba un poco abandonado. Aquí no había, así como en otras comunidades, digamos, Galicia, País Vasco, Sí. Cataluña, hasta Andalucía, muchas tenían todavía ese tal y había sus grupos y yo en Asturias estoy y mucho antes. En sus fiestas todo era recuperar sus tradiciones Como y salen sus muy gaiteros evidente, y ¿no? todo, como muy normal. Y aquí no, aquí había un abandono, aquí veías un programa de fiestas de algún pueblo de Castilla y León y bueno, pues no sé qué, la procesión, etcétera, por supuesto los bailes con las orquestas de tal, sí. y no sé qué de sevillanas. Y no había nada de música tradicional. O sea, Y tú decías, ¿pero por qué? ¿Cómo claro, puede ser esto? Y me parece que las sevillanas también tienen su gracia y están fenomenal que las programen, pero algo primero lo tuyo, o por lo menos paralelo lo tuyo. Y no había a lo mejor un grupo de danzas, o no había un grupo de música tradicional. Todo eso ha ido cambiando un poco, pero había programas en los que no aparecía nada porque no había esa sensibilidad. O sea, los programadores tampoco entendían. Claro. Quiero decir, cuando a lo mejor se lo comentabas, pues es verdad, había que intentarlo, pero no había una sensibilidad especial para programarlo primero, por lo menos fijo. Y esa labor vuestra que ha hecho también Joaquín Díaz y otros muchos músicos que han ido recopilando, ¿crees que es suficiente? ¿Crees que está en peligro de extinción o de desaparecer el folclore o que quedará relegado en las grabaciones y a la presencia en un museo o en algunas casas, museos que se... Hay grupos, todavía hay grupos importantes, algunos más modernos que evolucionan un poco esta música tradicional y algunos lo hacen muy bien y otros lo intentan. Y morir no será fácil, pero vivir es dificultad, porque no es tampoco lo más programable, porque las radios tampoco apuestan tanto, porque las casas de discos tampoco apuestan tanto. O sea, nosotros grabábamos discos, pero luego la divulgación de las casas, por supuesto, promoción prácticamente cero, no había presupuesto. Sí había presupuesto para los cantantes importantes que les daban dinero. Para esto, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si no promocionas, tampoco vas a recuperar la inversión o tal. ¿Y no sería interesante simplemente, cuando hablamos de transmisión, pues de educación, simplemente contarles a los chavales, mira, que sepáis que eso está ahí. Vital. No os vamos a obligar a que os lo aprendáis todo, pero, no sé, por lo menos enseñarles que hay una tradición y que sería bueno que la intentaran cuidar, no sé, de alguna manera. Esa inquietud desde la escuela, eso parte un poco también de los profesores que han tenido ese ánimo de enseñarlo. Y no la hay. No lo hay en No general. la hay. Sería muy importante eso, que hubiera
una hora semanal o lo que fuera dedicada un poco al patrimonio nacional, al patrimonio de canciones, un poco en general, no solo de canciones, bailes, gastronomía, yo qué sé, algo que a los chavalillos desde pequeños les inquietara y reconocieran su comunidad o su provincia como cosas importantes y las conocieran para luego enterarse un poco más. Por lo menos para que lo supieran. Por lo menos que lo valoren. O al menos cuando vayan a algún museo de estos que hablamos, sí, que sepan lo que hay ahí. Si no lo saben, pero por lo menos que sepan el valor que tiene lo que está. Que tuvieran una enseñanza desde la base, eso, unas nociones generales para que alguno las mantuviera y otros por lo menos las conocieran. Se me dio una cosa que iba a comentar sobre eso. Sí, que habíamos estado nosotros con la Junta de Castilla y León, tuvimos una temporada que dimos, pues, no sé, veintitantas, cuando era delegado de Cultura Javier León de la Riva, que este hombre que fue alcalde de Belén ahora lo está pasando un poco mal. Bueno, pues tuvimos como 30 y tantos charlas, conciertos en institutos por todo Castilla y León. Y era una tarde, de la hora que decidían, íbamos y con los instrumentos y les charlábamos y les contábamos. A la mayoría de los chavales se les quedaba la boca abierta cuando veían un rabel, una zanfona, pero les ilusionaba y les ganabas, quiero decir, había que sabérselo transmitir para ganarles. Y al final les imbuías un poco, bueno, pues cuando vais a casa tenéis que preguntar a vuestro abuelo a ver si sabe alguna canción. Y si la sabe, la apuntáis o la aprendéis, no sé qué. Les ibas creando esa inquietud que no había. Tirar la chinita, por lo menos, claro, pues, la piedrita. por lo menos para conocerla. Y luego ya dedicarse a ella o no, pero por lo menos sabiéndolo y valorándolo. Toño, no sé, te iba a preguntar por alguna... Es que claro, 21 discos, tantas actuaciones, las rabeladas, por cierto, que esas son de tu creación, ¿no? Son de tu creación. No. ¿Las rabeladas son recopiladas o...? La práctica todavía recopiladas, algunas añadidas, pero la práctica totalidad recopiladas. Alguna te animaste, te viniste arriba. No, pero tienen mucha gracia. Nosotros las cantábamos, gustaban muchísimo. A ver si podemos escuchar también un poquito más de Nosotros candela. Decíamos que las rabeladas, cuando las cantábamos en público, porque el público era general, había chavales de 8, de 12, de 15, algunas eran picantes, verdes, pero la gracia que tenían las rabeladas es que tenían todas un doble sentido. Claro. Que los niños no las entendían. Sí. Y nosotros decíamos, y los mayores ya... Nosotros decíamos y alguna persona mayor tampoco. Y entonces a lo mejor cantábamos una de esas que tenían el doble sentido. Y a ver, todo lo han entendido usted. Bueno, en bromas, ¿no? Sí. Pero la gracia es que podías cantarlas aunque hubiera chavales de 8, o de 7, o de 9, aunque eran un poco picantes, porque ellos no se enteraban de lo que decía, de ese doble sentido de la rabelada. Ríete tú de las rabeladas ahora en Twitter, lo que podrían provocar. Bueno, ya bien. ¿Te imaginas, Toño? Si es que... Mira, por ejemplo, había un ejemplo. Dice, y una vez que fui minero, en tu mina trabajé, otro trabajo primero, que yo abierta la encontré. O sea, eso lo dio un chavalillo. Pues muy bonita la mina. Quiere decir que no le da... Pero esa picardía era, perdón, hablamos de folclore y de la cultura popular como si fuera muy inocente, muy ingenuo y muy naif. No. Y de eso nada. Al revés. De eso nada. Era difícil sacar ese doble sentido y esa ironía. Y ya te digo que el 90%, bueno, no el 90, el 99 eran populares. Y escucha a una abuela cantar una de esas picarescas, esas rabeladas, yo las he oído en otras zonas, como en Asturias, y bueno, yo me echaba las manos en la cabeza y se las oigo cantar a mujeres mayores que digo, pero bueno, que me saca los colores, señora. Y es muy antiguo ese folclore. Las había también demasiado fuertes que no podías cantarlo en directo, solo en los corros. A partir de las 12 de la noche. Pero bueno. Ay, madre Toño, se nos está acabando el tiempo, pero ¿cuánto hablaríamos? Por cierto, ¿por qué no tiene Castilla y León un himno? Pues ¿O cuál podría ser? Sí, yo te digo cuál podría ser, porque nosotros hemos abogado mucho tiempo porque fuera uno. Porque siempre defendíamos que el himno debía ser, el himno de cualquier autonomía, o así lo pensamos, o región, debía ser algo popular, algo que enseguida calara en la gente y que se lo aprendiera muy fácil o que ya lo supiera. Hablábamos antes de las Islas Canarias, o hablábamos de Asturias Patria Querida, etc. Entonces nosotros pensamos, porque la canción que nosotros reivindicábamos como himno, Levántate Morenita, es una canción muy, muy popular, que tiene mucha fuerza, por lo menos nosotros se la dábamos, y se cantaba en cada rincón de Castilla y León. Yo creo que no habrá, a lo mejor los chavalillos más jóvenes no, pero si no, todo el mundo conoce Levántate Morenita.
Y entonces como que eso podía ser un himno que unificara... O sea, que eso de hacer crear un himno y bueno, como has hecho, por ejemplo, sí. en la Andalucía es así, alguien Sí. compuso una letra, una canción y... Pero y yo, bien, tampoco lo, Es una opción. tampoco lo critico. Pero bueno, con Si todo lo que hacen, tenemos... Pero yo creo que si es popular, lo va a cantar todo el mundo. Y si es un himno un poco más tal, le va a costar a todo el mundo repetirlo. Y si lo consiguen, pues miel sobre hojuelas. Pero a mí me gustan los himnos que son populares. Algunos va a echar de menos también en Villalar. Bueno, Bueno, y en tantos sitios. espero que sí, por lo menos será un reconocimiento, si nos echan de menos, sí. No pasa nada, porque si no, siempre tendremos este recuerdo. ¿Y cómo terminaban muchos conciertos de Candeal, Toño? Pues con el Levántate Morenita. Con el Levántate Morenita. Leva Ahí está Félix. Sí, con señor. toda la fuerza. Pues Félix, en tu recuerdo, y Toño contigo, y con la Morenita, hoy vamos a despedir encantado. esta entrevista con este himno. Si no lo quieren hacer oficial, no pasa nada. Nosotros lo cantaremos las veces que hagan falta. Claro que sí, para que será nuestro himno popular. Que nunca deje de escucharse y que lo conozcan las generaciones que nos van a preceder. Lo cantaba todo Villalar con nosotros, además. Sí. Bueno, todo el público. Ahora se verá todos en alto. Vamos a escuchar. Qué bonito. Es precioso. Toño, pues con la Morenita te despido. Muchísimas Encantado, gracias Reyes. No, por he haberme estado muy a acompañado. gusto y me alegro mucho de charlar este rato contigo. Porque siga viviendo ese folclore, Sí. esa música y esa tradición. Por supuesto. Muchísimas gracias. A ti. Y les dejamos escuchando a la Morenita. Si no lo han escuchado, enséñeselo a los chavales de casa. Vamos a escucharlo, Toño. Todo,